Entre las redes clandestinas también circulan videos de entrenamiento. Estas imágenes corresponden a material utilizado por las FARC para adiestrar a sus cuadros urbanos. Las milicias de las FARC han adoptado la distribución de grabaciones para protegerse de la persecución de las fuerzas del Estado. Camarada, yo le vamos a dar como una pequeña instrucción de cómo fabricar un artefacto explosivo. Esta carga sirve mucho para reventar fachadas. La metralla se utiliza cuando vamos a levantar un carro. Vamos a dañar un carro de policía, les vamos a emboscar, les vamos a poner una emboscada. Alias Iván Ríos, alias Mateo, alias Cienfuegos, quienes han sido capturados o dados de baja, entraron a la guerrilla desde la universidad. Fueron los encargados de realizar el reclutamiento de jóvenes y de realizar labores políticas. El comandante encargado de esta misión era Jimmy, el mono que se llamaba, o el karateca. Ese era comandante hacía parte a la dirección del del frente Jacobo Arenas, y allí sí él constantemente, cada 2-3 meses, juntaba una cantidad de jóvenes para hacer el curso teórico y de instrucción política y algunos incluso de instrucción militar para salir nuevamente a la ciudad, pero ellos nunca mostraban su rostro. Pero la presencia de la guerrilla en ambientes académicos no es nada nuevo bajo el sol universitario. Muchos de los grupos insurgentes y revolucionarios de la segunda mitad del siglo XX nacieron en medio de los incendiarios debates políticos de cafetería y los discursos apasionados de los grupos de participación estudiantil. En la década del 60 muchos de los estudiantes salieron y organizaron e hicieron parte de organizaciones guerrilleras como el ELN, la FARC y el EPL. En particular, estudiantes que salieron de la Universidad Industrial de Santander, de la Universidad del Valle, de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Nacional de Colombia, fueron protagonistas de primera línea en las luchas armadas de la década del 60. En los años 60, Fidel Castro era el hombre que había depuesto a uno de los tiranos más infames de América Latina, Batista. Aunque ahora se haya convertido en un régimen de 50 años que suprime a los disidentes. En ese entonces la guerra de Vietnam llegaba a su peor momento y más de 10 países latinoamericanos estaban gobernados por dictaduras militares de extrema derecha. Fue en esos tiempos, específicamente en el 68, que Guillermo León Sáenz ingresó al programa de antropología de la Universidad Nacional. Casi al mismo tiempo, su hermano Roberto Sáenz se matriculó en la Universidad Pedagógica para estudiar ciencias sociales. Ambos ingresaron al movimiento estudiantil, a las juventudes comunistas, y fueron militantes activos de la izquierda revolucionaria. Realmente lo que sucedió durante todos los años 60, 70, incluso buena parte de los 80, fue precisamente la consolidación de un criterio que partía de la base de que ese era como un camino, que era prácticamente el único camino que existía, y especialmente en Colombia, donde la democracia ha tenido, éramos una muy fuerte cerrazón, ha sido bastante limitada esa democracia en Colombia. Entonces consideraban muchos que el único camino era empuñar las armas. En aquellos años lo único que se necesitaba era una vocación revolucionaria, fusiles robados al ejército o vendidos por gobiernos simpatizantes, expertos en primeros auxilios y uno que otro mecánico para las labores técnicas. Fue la época en que se fundaron organizaciones guerrilleras como las FARC, el ELN, el M-19 y el EPL. Roberto Sáenz prefirió seguir el camino de la política sin abandonar la militancia de izquierda, pero sin empuñar las armas. En cambio, su hermano Guillermo León Sáenz decidió tomar otro camino, el violento. Ingresó a las FARC y pocos años más tarde ya era parte del secretariado bajo el nombre de guerra de Alfonso Cano. Le expresé mi decisión de separarme definitivamente de cualquier actividad política, que pues era, ya dijéramos, en ese momento era una decisión política la que había que tomar. Y también le insistí en que consideraba absolutamente innecesario
continuar por la vía de la lucha armada en Colombia. Los tiempos también cambian en las profundidades de la selva. Si antes los estudiantes que trocaban el salón por el monte provenían de las ciencias sociales y carreras humanísticas y tenían en su mayoría una militancia revolucionaria, hoy esto no es más que un estereotipo anticuado. Ahora la guerrilla, como cualquier empresa, ha debido adaptar su personal para lidiar no con el triunfo de la revolución marxista o bolivariana, sino con el demoledor paso de la revolución tecnológica. La primera función que empecé a obtener yo allá fue como profesora de sistemas, profesora de educación básica. Los comandantes o mandos medios, cómo se maneja un computador, cómo se maneja un radio. El peligro mayor, o tal vez el fenómeno que produce más tristeza, es que todos estos despliegues de la insurgencia y la guerrilla en las universidades, así como el paramilitarismo, colocan entre la espada y la pared a la oposición legítima. En un ambiente tan polarizado como el que hoy vive Colombia, ¿qué camino le queda al opositor de izquierda cuando las milicias secuestran su discurso para legitimar acciones con las que este estudiante opositor no está de acuerdo y cuando por el otro lado la derecha lo incluye en sus listas negras? Si no estuviéramos en el país que estamos, vaya y venga, pero los jóvenes profesores y trabajadores que ejercen la oposición pueden convertirse en el objetivo de las cacerías de brujas de la extrema derecha, como ha ocurrido ya en otras universidades. La siguiente conversación telefónica sucedió entre un comandante paramilitar y el rector de la Universidad Industrial de Santander, Jaime Alberto Camacho. Esto sí se va a realizar es un plan pistola. La gente que está realizando eso, nosotros vamos a proceder contra ellos. Yo necesito que usted me colabore con el listado de la gente que usted cree o ve que no está de acuerdo con lo que en la universidad se está realizando, sino que por el contrario quieren subir con cosas de izquierda, con cosas que no van a traer beneficio a la población civil. Sí, no, lo que yo puedo informarles de personas que son como líderes estudiantiles y han estado como al frente del movimiento. Por favor, con nombres claros si los tiene, o dígame cuándo los tiene, o cómo podemos recoger esa información. No solamente educadores, también si hay estudiantes. Necesito que me haga una lista porque se va a realizar un plan. Este caso aún se encuentra en etapa de investigación en la Fiscalía. El rector Camacho ha sostenido en su defensa que la grabación en la que se describe el plan pistola fue hecha por sugerencia de la misma Fiscalía ante el acoso telefónico de los paramilitares y que él fingió seguirle el juego a alias Félix, para que los fiscales pudieran rastrear el origen de la llamada. Averiguamos en la Fiscalía y por el momento la respuesta es que el caso está en etapa probatoria y que el rector rindió indagatoria el año pasado. Por el momento el señor Camacho sigue como rector de la UIS. Muchos se preguntan, ¿por qué el rector Camacho no hizo ninguna advertencia pública en su momento? 26 de julio del 2007 apareció un listado de estudiantes, ¿sí?, con procesos disciplinarios y donde nos dicen que nosotros incitamos a generar descontento hacia el rector de la universidad. 25 días después, algo así, un poco más, poco menos de días, de que él quedó en entregar un listado, aparece un listado en un correo electrónico firmado por las Águilas Negras, donde aparecemos casi que el 90% de las personas que están en el proceso, en el listado del Consejo Académico de Proceso Disciplinario, aparecemos en el listado de las Águilas Negras. Yo hago parte de esa lista y puedo decir que la actitud del rector siempre si la analizo, la encuentro más solidaria con los propósitos de Félix en su plan pistola que conmigo, la persona amenazada, miembro de la universidad y que durante mucho tiempo era directora de una escuela y hacía parte del staff administrativo. Le pedí apoyo en muchas oportunidades, nunca lo recibí. Intentamos hablar con el rector para que expusiera su versión de los hechos, pero dijo que no quería dar declaraciones mientras que la investigación se encontrara en curso, cosa que tiene mucho sentido. Sin embargo, nos remitió a Javier Octavio Trillas, director de la Oficina de Control Interno y Disciplinario de la UIS, quien ofreció la siguiente explicación sobre los procesos disciplinarios de los estudiantes que fueron suspendidos en el 2007.